Como resultado, da el año 1843. Ellos originalmente creyeron que la profecía de los 2300 días llegaba hasta el año 1843 judío. Y la razón es que ellos no estaban entendiendo el principio de que los años deben de ser completos. Y esto es lo que nos dice esta cita de Urias Smith, tomado del libro Las Profecías de Daniel y del Apocalipsis, volumen 1, páginas 177-178. Dice así: puede ser que alguien pregunte cómo pueden extenderse los días desde el otoño de 1844, si se iniciaron en el 457 a.C., puesto que se necesitan solamente 1843 años, además de los 457, para cumplir el total de los 2300. Si prestamos atención a un hecho, se aclarará toda la dificultad. Se requieren 457 años completos antes de Cristo y 1843 años completos después, para dar 2300 años. Lo que nos está tratando aquí de explicar es de que, voy a borrar aquí, nos está tratando de explicar este pionero, es que los años deben computarse, deben ser completos. Este cálculo es correcto siempre y cuando tengamos 457 años completos antes de Cristo y 1843 años completos después de Cristo. De este modo, imaginémonos así, que esto es una línea de tiempo, nuevamente, y en esta línea de tiempo, primero vamos a pensar en años gregorianos en nuestro calendario, en juliano o gregoriano. Nuestro año comienza, dijimos ya, en el invierno. Imaginémonos que este es el invierno del año 457 antes de Cristo. Tenemos el invierno, aquí voy a poner primavera, verano, otoño, estas son las estaciones. Y entonces el año comienza en el año 457 y termina al invierno del siguiente periodo. Este es el año 457 antes de Cristo. Y desde aquí, imaginémonos que tenemos 457 años completos, 457 periodos semejantes a este, y nos llevan en algún momento aquí, imaginémonos, a la transición entre el año 1 antes de Cristo, año 1 antes de Cristo, año 1 después de Cristo. ¿Sí? Entonces, este año 1 antes de Cristo también va a iniciar en el invierno, porque estamos ahorita pensando únicamente en el calendario nuestro. Comienza en el invierno, termina en el invierno también, inicia el año -1 en el invierno. Perdón, este es el año -1, este es el año 1. No hay año 0 en medio. Y este termina también en el invierno. ¿Sí se comprende hasta ahorita? Uh-huh. De aquí a aquí debe de haber 457 años completos. Es lo que nos dice la cita. 157 años completos. Y después, de aquí a acá, debe haber 1843 años completos. Que sean desde aquí. Entonces, ellos originalmente pensaron, creyeron, este es el año 1843, que comienza en el invierno, termina en el invierno y comienza aquí el año
1844 de nuestra era. Ellos originalmente no estaban poniendo atención en el 44. Ellos creían que se completaban aquí. Aquí en este punto se completan 1843 años completos. Recuerden que deben ser. Entonces, aquí, sumando estos dos, tenemos un total de 2300 años completos. Pero lo que nos va a decir la cita a continuación es de que esto únicamente funciona si el periodo hubiera comenzado el primer día del año 457. Imaginémonos que el primer día, si fuera calendario gregoriano, sería el 1 de enero. Estamos ahorita pensando todavía en gregoriano, en nuestro calendario. 1 de enero, y entonces nos llevaría aquí hasta el 1 de enero del año 1, y después hasta 1 del año 1 del año 1844. En realidad, bueno, lo que dice él es que sería el 30, del enero 1 al 31 de diciembre es un año. Estaría terminando aquí. Si fuera en calendario gregoriano, aquí empezaría 1 de enero, terminaría 31 de diciembre del año 1843. Ahí serían 2300 años completos. Pero nuestros pioneros entendían, porque ellos habían estado viendo calendarios, que no estaban calculándolo, no debían calcularlo en el gregoriano, sino debían calcularlo en el calendario hebreo, que no comienza en el invierno, sino comienza ¿dónde? En la primavera. Por lo tanto, en realidad, ellos entendían, iba de primavera a primavera, este es el año 457, ellos entendían que iba a terminar el año 1843 en la primavera del año 1844. Este es el año 1843. ¿Me explico? O sea, es este mismo periodo, simplemente se está recorriendo porque no empieza en el invierno, sino el calendario hebreo empieza en la primavera. Entonces ellos entendieron que en la primavera del año 1844, que es lo que estamos mencionando aquí, el año 1843 iba a llegar a su fin. Ahora, lo que ellos tenían que definir era exactamente dónde terminaba el año 1843, porque hay dos cálculos o dos cómputos. Miller, él favoreció el primero, rabínico, porque este es el más aceptado. El calendario rabínico concluye e inicia el año en el equinoccio de primavera. Eso es durante el mes de marzo, 21 de marzo. Para Miller, el calendario el año 1843 estaba terminando aquí, el 21 de marzo. Pero vamos a ver ahorita a continuación en una cita que otros de los pioneros, otros de los colaboradores de Guillermo Miller, ellos se convencieron que el que era más confiable era el calendario caraíta. Y ese calendario caraíta está sincronizado con la cosecha de la cebada. Y ese comenzaba o terminaba en el mes de abril. Entonces es un mes después. Así que ambos terminan en la primavera, inician en la primavera, terminan en la primavera. Y entonces ellos sabían que el fin del año 1843 debía ocurrir en la primavera del año 1844. Ahora, ¿por qué ocurrió un chasco? Lo que la historia y el espíritu de profecía también lo confirma es que ellos van a descubrir algo. Ellos eventualmente van a descubrir que en esta historia ellos estaban observando en Esdras 7:9 que Esdras comenzó a salir de Babilonia el primer día del primer mes. Entonces ellos aquí ubicaban el primer día del primer mes, año 457, y entonces como resultado los llevaba hasta aquí, hasta el último día del año 1843.
Pero ellos van a descubrir que en realidad el decreto es lo que marca el inicio de los 2300 días. Es decir, no se marca desde que Esdras sale de Babilonia, sino desde que el decreto se implementa. Y eso no ocurre en la primavera, sino que eso ocurre en el otoño. Entonces, eso es lo que ellos van a descubrir más tarde. Van a descubrir que en realidad los 2300 días no se deberían marcar a partir de la primavera, cuando inicia el año del calendario sagrado, sino que casi a la mitad de ese año 457 es cuando inicia, cuando en sí se deben de marcar los 2300 días. Entonces, estos 457 años completos en realidad nos llevarían aquí hasta el otoño del año 1, y después estos 1843 completos nos llevarían acá hasta el otoño de 1844. Es simplemente recorrer la misma cantidad de años. Y como resultado, esto es lo que hizo la diferencia entre, o lo que produjo el primer chasco, es que ellos no habían entendido que el decreto no se instituyó en la primavera, sino que se instituyó en el otoño. Y ese es un punto que era de acuerdo a la providencia de Dios, porque si ustedes recuerdan, esa famosa cita del espíritu de profecía en primeros escritos, cuando dice que he visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano de Dios, que las cifras eran como Él las quería, estoy parafraseando, no recuerdo exactamente, que su mano cubrió y ocultó una equivocación en alguna de las cifras para que nadie pudiera verla hasta que su mano fue apartada, hasta que la mano se apartó. Y lo que estaba cubriendo aquí, lo que no les había permitido Dios inicialmente a ellos entender, era que el decreto no se instituyó en la primavera cuando Esdras sale de Babilonia, sino que el decreto se instituye en realidad en el otoño. Y esto es lo que el Señor no permitió que ellos comprendieran inicialmente, de manera que ellos estaban enfocados en el año 1843. Y cuando el año 1843 llegó a su fin en la primavera del año 1844 en nuestro calendario, cuando llega a su fin, ellos sufren un chasco, tal y como está marcado en la historia de Esdras. Solo que ahora esto está ocurriendo ya de este lado de los 2300 días, en el año 1844. Ese es el primer chasco que sufren nuestros pioneros. Primer chasco. Y ahora, con respecto al calendario hebreo, simplemente agregar un poco, el calendario hebreo es un calendario lunisolar, lo que significa que los meses se basan en meses lunares, pero los años se basan en años solares. El calendario cuenta con 12 meses lunares. Los meses lunares, dice, pueden ser de 29 o 30 días. Y el comienzo de cada mes lunar judío se basa en la aparición de la luna nueva. Entonces, en este calendario, al inicio de cada uno de estos meses hay una luna nueva. La luna nueva es lo opuesto de la luna llena, ¿no? La luna nueva no se ve. Se representa, me parece, en los calendarios simplemente como un círculo negro. Esa es la luna nueva. Y hay una luna nueva al inicio de cada uno de estos meses, porque este es un calendario lunar, lunisolar. Pero también, ahora, el periodo promedio del mes lunar está muy cerca de los 29.5 días, 29 días y medio. Ellos los hebreos para resolver ese mediodía, simplemente se lo quitaron a un mes y se lo agregaron esa mitad al otro. Y por eso les quedaron
meses de 30, 29, 30, 29, 30, 29 y así. Y entonces cuando el mes es normal, cuando tiene únicamente 12 meses, debe tener una duración, dijimos, de 354 días. Ahora, ¿qué ocurre? Que ellos, aunque este es un calendario lunar, ellos no querían ignorar las estaciones del año. Y las estaciones del año están regidas por el sol. ¿Sí? Hay básicamente 4 movimientos o 4, lo que generan las 4 estaciones. Equinoccio es cuando la duración del día y el año son iguales. ¿Sí? Eso ocurre 2 veces, en marzo y en septiembre. El día y la noche. Sí, entre el día y la noche. Entonces, en el hemisferio norte ocurre lo opuesto que en el sur, ¿verdad? Pero en el hemisferio norte, aquí el 21 de marzo aproximadamente, el día y la noche duran lo mismo. Después, aquí comienza el día a hacerse más largo, y el día más largo ocurre el 21 de junio aproximadamente. Después comienza a descender y nuevamente al llegar al equinoccio, día y noche son iguales. Después continúa reduciéndose la duración del día y para llegar al 21 de diciembre tenemos el día más corto del año. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? ¿No? Que los días los días se están haciendo más cortos. Cuando llega el 21 de diciembre tendremos el día más corto del año. Y después comienzan lentamente lo inverso y llega hasta el siguiente equinoccio. Y entonces este ciclo es solar. Entonces ellos, para tratar de armonizar el ciclo lunar con el ciclo solar, ellos tuvieron que hacer arreglos porque el ciclo solar es de 365 días, aproximadamente 365 días y fracción. Entonces, si ellos tienen 354 días en su calendario normal, ellos se quedan cortos por lo menos 11 días. Entonces, 11 días, si ustedes los van agregando en 3 años, ya son 11 por 3, 33, ya se quedaron atrás 33 días. ¿Qué hacen entonces? Insertan un mes completo. Cada 2 o 3 años ellos hacían eso. Y ese 13º mes, aquí está representado porque en el año 1843 hebreo, fue un mes bisiesto que ellos intercalaron. Y entonces aquí hay un 13º mes que lo llamaban 12. Cada uno de estos meses tenían sus nombres. Elul me parece, no recuerdo exactamente el nombre. Pero eso es lo que ocurría con la manera como ellos calculaban el tiempo, los hebreos. Y también la diferencia entre el calendario rabínico y el caraíta es que el calendario rabínico, ellos observaban la luna nueva que estuviera más cerca del equinoccio de primavera. Por eso, en el año 1844, de acuerdo al calendario rabínico, como aquí ocurrió una luna nueva, y esta luna nueva es la más cercana al equinoccio de primavera, aquí marcaron los rabinos el inicio del año 1844. Ahora, esto es importante que nosotros entendamos la distinción, porque si el calendario rabínico es correcto, estas fechas se alteran. ¿Sí? Si tienen aquí el principio del año, entonces el 10º día del 7º mes, que es tan importante para nosotros, es desplazado un mes. Y de hecho ¿qué ocurría en el 10º día del 7º mes? El día de la expiación. De acuerdo al calendario rabínico, ellos lo celebraron en el mes de septiembre, alrededor del 23 de septiembre, si no me equivoco. Eso eran los rabinos. Pero nuestros pioneros, ellos llegaron a comprender que el calendario que se apegaba más correctamente a la Biblia no era el rabínico, sino que era el caraíta. La variación del calendario religioso más apegada a la palabra de Dios era el caraíta. ¿Por qué? Porque en el calendario caraíta era necesario, es el calendario que estaba sincronizado o en el que se basaban las fiestas, las festividades hebreas.
Y en las fiestas hebreas se tenía que presentar en el santuario, si recordamos, en el día 14 del primer mes era la fiesta de la Pascua, ¿sí? Y luego al día siguiente viene la fiesta de los panes ácimos, o ahí comienza la fiesta de los panes ácimos, y después venía la gavilla, que tenía que mecerse como una ofrenda, como una primicia al día siguiente, al sábado, o sea, en este caso en el día 16. Y esa gavilla que tenía que ser mecida, tenía que estar, era una primicia, tenía que estar madura. Entonces los caraítas, ellos entendían que en el mes de marzo, la mayoría de los años en el mes de marzo, la gavilla no estaba, la cebada no estaba madura. Así que ellos esperaban hasta la siguiente luna nueva y entonces ahora sí ellos podían tener una cosecha que ellos podían traer como una primicia. Aquí, aquí comenzaban ellos en el calendario caraíta, que era entonces una luna nueva después del año rabínico. Así que esto es una pieza importante que nosotros debemos entender, por lo que les decía, muchos enemigos del adventismo hoy en día tratan de debatir esto, y ellos nos acusan de que nosotros no observamos que sabemos que la profecía de los 2300 años es fundamental para el adventismo, porque marca el 22 de octubre de 1844, sabemos nosotros que es cuando inició la intercesión de nuestro Señor Jesucristo en el lugar santísimo. Y ellos tratan de destruir esta fecha tan significativa, confrontándonos con el calendario rabínico. Y el calendario rabínico marca una fecha diferente para el día de la expiación. Y dicen, sí, ven, ustedes están mal. Toda su base está fallada. Pero es porque nosotros, al examinar la evidencia, tal y como lo hicieron nuestros pioneros, entendemos que el calendario que se apega bíblicamente a la Biblia es el caraíta. El rabínico no se apega porque recordemos que los hebreos fueron expatriados, ellos fueron dispersos. Y entonces ellos no tenían forma de observar la maduración de la cosecha en Judea. Como ellos estaban en las diferentes naciones, lejos de Judea, ellos no tenían forma de observar la maduración de la cebada. Y entonces lo que ellos hicieron fue más bien calcular su calendario mediante observaciones astronómicas. Y por eso ellos escogieron la más sencilla, el equinoccio, ¿sí? De equinoccio a equinoccio, equinoccio. Entonces, ellos marcaban el principio del año, pero los caraítas ellos fueron más estrictos y ellos sí se aseguraban que fuera el inicio del mes, en el mes cuando la cosecha estaba madura, la cosecha de cebada, tal como lo indicaba la instrucción bíblica. Entonces, básicamente, esa es la explicación sobre el calendario. Yo creo la parte donde vamos a finalizar es simplemente entender estas fechas. Rápidamente vamos a tratar de ver cuál es el equivalente de estas fechas y para eso vamos a hacer un cálculo sencillo. Nosotros sabemos por la inspiración, vamos a hacerlo de manera inversa a como lo hicieron los pioneros. Los pioneros, ellos conocían el principio del año y entonces ellos calcularon hacia adelante cuál iba a ser el día de la expiación. Y ellos llegaron a la conclusión de que iba a ser el 22 de octubre. Nosotros vamos a hacerlo de manera inversa. Sabemos nosotros por seguro, porque así lo marca el Espíritu de Profecía, que el 22 de octubre concuerda con el 10º día del séptimo mes. Así que lo que vamos a hacer es simplemente calcular hacia atrás. Y aquí, en este séptimo mes tenemos 10 días, así que vamos a
sumarlos, 10 días, 29 y 30, nos dan un total de 69 días, ¿cierto? Hasta el primer día del quinto mes. Ahora vamos a hacer la conversión. Tenemos 22 días en el mes de octubre. En el mes de octubre. Tenemos 30 días en el mes de septiembre. Y vamos a ver, sumamos estos dos para saber cuánto nos faltan. Tenemos 52, se lo restamos a 69. ¿Cuántos serían? 17, ¿no? 69 menos 52, 17. Entonces nos faltan 17 días que los vamos a tomar aquí a partir del mes de agosto. Voy a hacerlo con mis dedos rápidamente. Contar empezando en el día 31, hacia atrás 17 días. 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15. Ahí serían 17. ¿Sí? Nos marca el día 15 de agosto. Entonces, cuando uno cuenta hacia atrás, estos 69 días que hay de intermedio nos lleva al 15 de agosto. Cuando uno hace lo mismo, pero ahora con el periodo completo, tenemos aquí, tenemos 10 días, 3 meses con 29 días cada uno, serían 29 por 3, 7, 87, y después 3 meses con 30 días, serían 90. Estoy haciéndolo un poco más complicado, creo. Son 177 más estos 10 días, ¿verdad? Aquí son 177. Si uno suma todos estos, 30, 29, 30, 29, da 177, más 10 días en este mes séptimo, nos da un total de 187 días. Hay 187 días entre el primer día del primer mes y el 10º día del séptimo mes en el calendario hebreo. Ahora la conversión rápidamente es 22 días en el mes de octubre, 30 en septiembre, 31 en agosto y 31 en julio, 30 en junio, 31 en mayo, y vamos a ver hasta ahorita cuánto llevamos aquí. Serían 175. Necesitamos ¿cuánto? 187 menos 175. 12. Vamos a restarlos aquí, vamos a contarlos, a restarlos al mes de abril, que tiene 30 días. Entonces, 12 días vamos a restar. Son 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19. Aquí está el 19 de abril, es la fecha que nos marca. Ahora, este cálculo es correcto, y vamos a terminar aquí con esta cita. Es una cita por un pionero, José Bates, en el año 1847. Él escribe en el libro Second Advent Waymarks and High Heaps, que no está traducido al español, dice: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibidle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Ya hemos demostrado que por los periodos proféticos, que el tiempo de tardanza para el esposo fue de 6 meses, comenzando el 19 de abril hasta el 22 de octubre de 1844. 19 de abril está diciéndonos José Bates en esa cita, y esa cita la publicó en el año 1847, solamente 3 años después de lo ocurrido. Entonces, es una cita bastante confiable,
yo diría. Y además de que los historiadores adventistas confirman esta misma cita, esta misma información. Eso vamos a, yo creo, a concluir por ahora. Simplemente hemos tratado de establecer estas fechas, 19 de abril, 15 de agosto, que son las que corresponden en el calendario gregoriano, en nuestro calendario, con las fechas en que ocurrieron estos eventos. Primer día del primer mes es cuando nuestros pioneros sufrieron su primer chasco, y en esta fecha, el agosto 15 del año 1844, simplemente lo vamos a mencionar aquí y lo vamos a explicar en el siguiente estudio. Es la fecha cuando ocurre el clamor de medianoche. Entonces, esta es cuando ocurre el clamor de medianoche en el campestre de Exeter, en New Hampshire, y esta es la fecha cuando ocurre el gran chasco en esta. Entonces, por ahora vamos a concluir aquí, y Dios mediante en el siguiente estudio vamos a retomar esta información. Oramos. Amoroso Dios, que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Nuestro buen Dios, damos gracias porque nos permites observar a partir de tu palabra la manera tan precisa como has dirigido en el pasado estos movimientos, y cómo Esdras, al salir de Babilonia, salió exactamente en el momento correcto para prefigurar, para tipificar a los mileritas, que ellos también en 2300 años más tarde iban a salir en la misma fecha, iban a salir de Babilonia también en circunstancias similares.